Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un par de minutos más, María José, a ver si es que ya llega el resto de compañeros, sino para hacer alguna actividad, ¿ya? Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Programación.
Muy buenas, profe. Buenas tardes. Bien, vamos a terminar de revisar las transitorias. Estuvimos revisando ayer sobre lo que era la ley de Registro Nacional de Datos Públicos. Sí, nos faltaban todavía algunos artículos de revisar. Vamos a terminar de ver esto para ver si hacemos algún pequeño trabajo práctico la siguiente hora. Entonces, para que no quede pendiente esto, vamos de una vez a avanzar. Vamos a revisar, voy a compartir. Vamos a revisar de una vez estos artículos, estos de la transitoria que nos estaba faltando. Sí. Bien. Recuperarlos. Bien, nos habíamos quedado en las disposiciones transitorias, habíamos analizado ayer hasta lo que era la transitoria número 7, sí, que era una de las que nos indicaba que ya todas las instituciones del sector público que poseen información pública, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Registro Civil, la Dirección Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Tránsito, la Policía Nacional, la Comisión del Tránsito, municipios, la función judicial, entre todas ellas ya deberían, al ser organismos o ser entidades públicas, todas estas instituciones ya deberían de subir la información que ellos tienen de sus, perdón, toda la información que ellos ya tienen registradas en sus bases de datos ya debería ser compartida, debería ser subida a la base de datos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que comentábamos ayer. Vamos a terminar de revisar estos artículos, estos numerales que nos faltan y luego vamos a hacer un trabajo práctico la siguiente hora, enfocándonos en este punto, en esta transitoria que dice que ya todas estas instituciones deberían ya tener la información compartida en línea. Entonces vamos a ver si es cierto, cómo lo vamos a hacer. Toda página del sector público tiene un espacio donde dice trámites ciudadanos. Entonces en esos trámites ciudadanos, por lo general, casi las partes de las páginas que yo al menos he revisado tienen un espacio de trámite ciudadano en el cual uno se ingresa el número de cédula y ya le da la información. ¿Sí? La información de la persona, ¿no? Entonces vamos a hacer luego un comparativo, vamos a ver si realmente funciona esto o en todas o en ninguna o en pocas. ¿Sí? Bueno, eso lo haremos la siguiente hora. En esta hora vamos a terminar de revisar las transitorias que nos faltan para en la siguiente enfocarnos en hacer un pequeño trabajo práctico. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar con la transitoria, la exposición transitoria octava, que dice, los organismos, instituciones y entidades privadas que posean información determinada como pública por esta ley y su reglamento deberán transferir dicha información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de manera progresiva en el plazo de 3 años a partir de la vigencia de la presente ley, ¿sí? Entonces, los organismos, instituciones o entidades privadas que posean información determinada como pública, ¿no? Perdón. Entonces nos decía, ¿no? Que las entidades
privadas, instituciones, organismos que posean información que se la pueda considerar como información pública, debe ser subida igual a la base de datos del Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, la Dirección Nacional de Datos Públicos. Entonces, eso lo cuanto a la transitoria octava, ¿no? Entonces, si hay alguna institución, algún organismo, a veces hay ONGs o hay empresas privadas que de pronto tienen algún tipo de vínculo con manejando información pues, que puede ser de tipo pública, también debe ser esa información migrada hacia el registro de datos públicos, ¿sí? A la base de datos del registro de datos públicos para que también conste esta información allí, ¿sí? Luego tenemos la transitoria novena que dice: la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el plazo máximo de 60 días contados a partir de su posesión, dictará la tabla de aranceles de los registros a los que se refiere la presente ley, ¿sí? Bien, entonces, esto aquí que también nos dice, ¿no? Que, bueno, ¿de dónde van a salir los aranceles? La transitoria número 9. La transitoria 10 o décima dice: el Ministerio de Relaciones Laborales, en el plazo de 120 días, emitirá la tabla de remuneraciones de los registradores de la propiedad mercantil y de los titulares de los demás registros que integren el sistema, como también de los funcionarios públicos que laboren en las oficinas del registro, ¿sí? Bueno, es el Ministerio de Relaciones Laborales, pues el que va a fijar, o el que tiene fijado, ya sería eso, porque es una ley un poco anterior, ¿sí? Ya tener fijado cuáles son los salarios que van a tener los directores de los registros, sea de la propiedad, sea mercantil, sea civil, ¿sí? Y así también como las personas que están trabajando o laborando dentro de estos registros, ¿sí? Entonces, eso es perdón, el Ministerio de Relaciones Laborales es el que se va a encargar de fijar esas tasas de esos sueldos, ¿sí? Décima primera dice: los plazos señalados en las disposiciones transitorias podrán ser extendidos hasta 90 días por una sola vez por la directora o director nacional del registro de datos públicos y siempre que se justifique razonadamente, ¿sí? Bueno, entonces aquí también nos indica que en el caso de que la información no sea subida en el plazo que nos estima la ley, pueden tener un plazo máximo de 90 días para que pueda ser extendidos, pueden tener una extensión más allá del límite que ya les dan, que es el plazo, creo que de 3 años, para que puedan subir esa información. Entonces tendrán un plazo adicional de 90 días siempre y cuando se justifique el motivo por el cual necesitan ese plazo de tiempo. Eso nos dice la transitoria 11ª. La 12ª dice: los programas informáticos que actualmente utilizan los registros de la propiedad inmueble y mercantil se seguirán utilizando hasta que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos elabore el nuevo programa informático, sin que esto le signifique ningún costo a las municipalidades y a la función ejecutiva. Bueno, esto como ya está operativo, en todo caso, pues, en el caso de que no tuviese, perdón, en el caso de que tengan que cambiar de sistema informático o de programa informático, pues hasta que el registro de la propiedad o la Dirección Nacional de Datos Públicos emita el software, el programa adecuado, el programa necesario para que pueda funcionar ya cualquiera de los registros que estamos revisando, puede seguirse utilizando el sistema que actualmente, por ejemplo, lo tenga el municipio, que tenga el registro de la propiedad. Si tiene algún sistema que está manejando, algún programa que de pronto fue creado por la institución antes de pasar a ser parte de registro de datos públicos, pues entonces tendrá que seguir utilizando hasta cuando el registro de datos públicos, valga la redundancia, emita o entregue el programa informático con el cual van a trabajar, ¿sí? Ese programa, pues, que ya entregó en muchas entidades, o a lo mejor ya en la mayoría, el registro, lo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, ya es un sistema estandarizado que funciona de la misma forma, se puede decir, a nivel nacional. Que vamos a tener, o que va a existir cierta información por los tipos de trámites, sí,
pero la información principal, la información básica de una persona en todas las entidades tiene que ser la misma. Entonces, la información personal, como son número de la cédula, con los nombres, apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, el género, ¿sí? Son 4 o 5 campos que son, por lo general, los mismos en todo tipo de entidad, en todo tipo de registro, registro de la propiedad, registro mercantil, registro civil, aparte de las otras organizaciones, como nos decían, como el CRI, como el IES, como también la Agencia Nacional de Tránsito, bueno, algunas entidades que se nombraban aquí, incluidos, por ejemplo, los municipios también, deben manejar o deben estar enlazados a la base de datos del Registro Nacional de Datos Públicos, sobre todo con la información principal, ¿sí? Cada entidad va a tener ciertos trámites que los hacen diferente una de otra, ¿sí? Y ciertos trámites en una entidad posiblemente necesite más información que la que necesita otra entidad. Entonces, todo eso de ahí, si bien es cierto la información que es principal de una persona, esa sí tendrá que estar de alguna manera enlazada a una sola, al registro de datos públicos. ¿Por qué? Porque yo puedo poner el número de cédula, y eso vamos a ver en la siguiente hora, en cualquier entidad, donde vaya a solicitar información o yo ingrese mi número de cédula, debe generarme la información igual en todos los lados. No puede ser que de pronto en el registro de la propiedad con mi número de cédula me salga, qué sé yo, una fecha de nacimiento o una edad, y cuando voy al registro mercantil o cuando voy a la Agencia Nacional de Tránsito me tenga que presentar o me tenga que dar una información diferente en la fecha de nacimiento o en la edad, por ejemplo, o en el género. ¿Sí? Entonces, eso ya tiene que, entre todas las entidades gubernamentales, esa información tiene que manejarse de la misma manera. Tiene que ser exactamente el mismo tipo de información. Ahí no podemos nosotros tener información variada porque se entiende que ya el registro de datos públicos, ese ya está contemplando la misma información para todas esas entidades. La información que mandaron estas instituciones para que se registre una sola en el registro, en la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, tiene ese fin, de que toda la información que se maneja sea la misma entre todas las instituciones. ¿Sí? Como le digo, posiblemente, y estoy seguro que es así, que habrán entidades que, dependiendo de su naturaleza, necesiten otro tipo de información, pues entonces esa información sí va a ser posiblemente diferente entre una institución y otra institución. Pero la información principal de una persona, esa siempre será la misma. Número de cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad. Por lo general son 5 campos que casi siempre se van a dar. De hecho, la edad es un campo que yo he podido observar en todas las plataformas gubernamentales donde he podido ingresar por alguna situación. Cuando presenta la edad, esa automáticamente la calcula, pero sí habrá otra información que siempre se debe ser exactamente la misma. No tendría que haber variación entre ninguna de ellas, ¿sí? Denme un segundito, por favor, que me cogió la tos este momento. Denme un segundo. Bien, mil disculpas. Me cogí un poquito de tos justo este momento. Ya, estamos. Bien, entonces, seguimos. Vamos a ver. Esas serían las disposiciones transitorias, ¿no? Que se dieron, que son 12, ¿sí? Que cada una nos habla de diferentes opciones que se tienen que considerar
en lo que ha sido estas transitorias en la ley de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, perdón. Bueno, mil disculpas. Bien, entonces vamos a avanzar, vamos a revisar lo que son las disposiciones reformatorias y derogatorias, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia esta de aquí, ¿sí? Por favor, Juan Antunes, si me ayuda leyendo la primera disposición reformatoria, tenga la bondad, está con la guía en la mano. Primera disposición, profe. Sí, la primera disposición, en la página 68. Ya. Ya, disposiciones reformatorias y derogatorias. Primera, derógase todas las disposiciones generales y especiales que se opongan a la presente ley. Las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre las que se opongan. Bien, listo. Ya nos habla, ¿no?, de lo que tiene que derogarse y de lo que tiene que llevarse a cabo, ¿sí? Entonces, las nuevas disposiciones son las que van a estar presentes y las que estarán vigentes. Gracias, Juan. María José, ayúdeme, por favor, con la transitoria, con la disposición segunda. Ya, profe. De la codificación de la ley de compañías publicada en el Registro Oficial número 312 del 5 de noviembre de 1999. Derógase el artículo 444, sustitúyase el artículo 443 por el siguiente. Artículo 443. El superintendente de compañías podrá suministrar información relativa a una compañía determinada a pedido de cualquier persona. La información se concretará a los documentos señalados en los artículos 20, literal B, y 23, literal B, o datos contenidos en ellos. Los informes de los administradores de auditoría externa y los contenidos de ellos, externa, y los informes de los comisarios de aquellas compañías que se encuentren registradas en el mercado de valores o que coticen en bolsa sus acciones podrán ser requeridos por cualquier persona interesada. La superintendencia podrá pedir que la compañía actualice la información a la que se refieren los artículos 20 y 23 o realizar en los libros de la compañía exámenes necesarios para lograr tal actualización o comprobar la exactitud de los datos que le hubieran sido suministrados. Gracias, María José. Bien, pues entonces aquí ya nos habla del trabajo que tiene el superintendente de compañías, ¿no? De poder verificar que la información que sea de una persona que se encuentre registrada en el mercado de valores o que cotice la bolsa de acciones
Esta información tiene también que registrarse como una información pública, ¿sí? Previo a las auditorías externas o de los comisarios, como decían aquí, del comisario de aquellas compañías, previo a la información que ellos brinden, pues se podrá también subir esa información al registro de datos públicos, ¿sí? Eso también es lo que nos habla aquí. Bien. Víctor, por favor, si nos ayuda con el artículo, perdón, con la tercera disposición reformatoria. Ya, Inge. Dentro del plazo de 365 días contados a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, los municipios y la directora o director nacional del registro de datos públicos deberán ejecutar el proceso de concurso público de merecimientos y oposición, nombramiento de los nuevos registradores de la propiedad y mercantiles. Dentro del mismo plazo, organizarán la infraestructura física y tecnológica de las oficinas en las que funcionará el nuevo registro de la propiedad y su respectivo traspaso, para cuyo efecto elaborarán un cronograma de transición que deberán contar con la colaboración del registrador o registradora saliente. En este mismo lapso de así acordarse o requerirse, el municipio dispondrá la valoración de activos y su liquidación respectiva. Víctor, estamos leyendo la disposición tercera que está en la página 68. A ver, 60. Sí. Disposiciones transitorias. Sí, disposiciones reformatorias y derogatorias. En la página 68 está esto. Parece que estamos en... Disposiciones. Ah, ya, reformatorias. Sí, sí. Ya estaba en la transitoria. No, en la reformatoria. Ah, ya, perdón. Dice la tercera, dice, a la codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el Registro Oficial 250 de 23 de enero del 2001, refórmese en el artículo 45, inciso quinto, elimínese la frase, la misma que se mantendrá con carácter reservado. En el artículo 65, elimínase la frase, la que tendrá el carácter de reservado. Cuarta, a la ley de registro publicada en el registro oficial número 150 del 28 de octubre de 1966. Deróguese también los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y título 11º. 13. Sustitúyese la letra B del artículo 11 por el siguiente: llevar un inventario de los registros, libros y demás documentos pertenecientes a la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Dirección de Registro de Datos Públicos dentro de los primeros 15 días del mes de cada año. Ya, gracias, Víctor, hasta ahí. Ya. Ya, listo, bien. Aquí entonces ya nos habla de cómo tenemos que... ya nos habla del sistema financiero, ¿no? Ya de algunos artículos que se derogan, de algunos artículos, de algunos literales inclusive que se derogan de la ley que ha estado publicada, en este caso hasta el 2001 y más abajo ya hasta 1966, ¿no? Bueno, son algunos cambios que ya se van dando en la ley que se está revisando, ¿no? La ley de registro de datos públicos, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que tenemos algunas cosas distintas, algunos cambios que se van dando. Edwin Tunki, por favor, ayúdeme con el numeral 14, que es donde se quedó Víctor. Ya. El artículo 14 sustituye la frase en el artículo 4. A ver. De esta ley por la siguiente es ley que regula. Siga nomás. A ver. Por la siguiente, en la ley que regula el servicio público, en el artículo 15 sustituyase la frase 50 a 500 sucres por la siguiente, un salario básico del trabajador en general. En el artículo, la GG, en el artículo 16,
Sustitúyase la frase las Cortes Superiores en sus respectivos distritos por la siguiente: la autoridad municipal en sus respectivos cantones o la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en su caso. En el artículo 18, elimínase la frase serán rúbricas todas sus páginas por el juez del cantón o por el primero de ellos en aquellos en que hayan más de uno y juez correspondiente y él. Y en el artículo 29 sustitúyase 730 por 706 y en el segundo inciso sustitúyase el 733 por el 709. En la JJ, en el artículo 42, sustitúyase el 734 por 710. En la KK, en el artículo 44, sustitúyase el 2449 por 2334. En la LL, en el artículo 54, sustitúyase la frase una multa de 10 a 100 sucres por las sanciones determinadas por el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya, gracias, Edwin. Hasta ahí no más leemos. Gracias. Bien, entonces aquí hay otros artículos igual que se siguen sustituyendo, ¿no? Algo muy claro ahí, ya las palabras o los valores que se han dado antes en sucres también que ya toman un nuevo cambio, una nueva dirección, y obviamente estamos en dólares, entonces tiene que ya comenzar a ser reemplazado, ¿sí? Entonces ya se reemplazan por ciertas tasas o por ciertos valores que de acuerdo a la ley se pueden ser fijados, ¿sí? Bien, muchas gracias, David. Entonces nos faltaría Wilmer, por favor ayúdeme con el numeral literal MM y de una vez vamos hasta la disposición final para terminar esta parte. Wilmer, ¿sí está con el micrófono activado? No. Al parecer Wilmer no tiene micrófono. Lo veo que está sin micrófono. Bien. Voy a dar lectura rapidito a esto ya para ir saliendo ahí. Pues tenemos el literal MM que dice, en el artículo 56A sustitúyase la frase Corte Superior de Distrito por autoridad municipal del cantón o distrito correspondiente. El numeral, el literal la derogatoria quinta dice, derógase el decreto supremo número 748 publicado en el registro oficial número 179 del 24 de septiembre de 1976. Y la disposición final que dice, la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de marzo del 2010. ¿Sí? Desde 2010 estamos en vigencia con esta ley. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando aquí desde que de 2010 está vigente esta ley, pues hasta la actualidad, por los plazos que se han dado para que todas las instituciones migren la información al Sistema Nacional de Datos Públicos, pues deberían ya todos contar con esto. Sí, ya estamos hace 11 años que fue publicada esta ley y casi en todas está, entre todos los artículos que hemos visto, hay un plazo de 360 días, de 3 años, perdón, para que se migre esa información. Entonces, igual, inclusive para que el Registro Nacional de Datos Públicos pueda entregar el programa informático para que todas esas instituciones suban la información. Entonces, ya por consiguiente tienen que tener todas las instituciones ya contando con una misma información a nivel nacional, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí lo que hemos visto, la parte de la ley, bueno, aquí hay la fuente de la ley el suplemento de registro oficial, que es hace referencia a esto de aquí, ya lo veremos eso en la siguiente clase, ¿sí? En todo caso, hasta aquí lo que tiene que ver con la ley de registro nacional de datos públicos, ¿sí? Se enfoca en resumen, en que toda la información que se genera en todos los espacios públicos, entre todos los organismos, instituciones, etcétera, tiene que estar subidos a una sola base de datos nacional. ¿Sí? Bien, entonces nos vemos la siguiente hora para ver si hacemos un pequeño trabajo práctico y continuar y terminando bien este tema. ¿Sí?
Listo. Nos vemos la próxima hora, por favor.